Ya, ahora sí. Vamos a ver el tema de la semana 14, que es el tema de dilemas éticos. En realidad es el tema de ética 2, es la continuación del tema de ética, ¿no? Es lo que falta o los conceptos que faltan. Bueno, han puesto dilemas éticos, eh, bueno, como un asunto de fondo, como un asunto central, incluso ahora se ve, incluso hasta en los colegios, ¿no? El dilema ético en el fondo es un problema moral, ¿no? Es un problema moral que se presenta bajo la forma de un relato, de una narración. Ahora, en tanto que se trata de un problema moral, requiere de una solución, ¿no? Y en este caso hay dos posibles soluciones, ¿no? Dos posibles soluciones. Normalmente el dilema ético está concebido para ver, por ejemplo, qué valor es más importante que otro, qué situación es más apremiante que otra, o de repente por ahí qué teoría moral es más provechosa que otra, y así, ¿no? Es una suerte de ejercicio, ¿no? De problemas. Sobre todo esto se ve en los llamados dilemas éticos, que tienen naturaleza hipotética, ¿no? No tanto en los cotidianos también se requiere una solución inmediata, ¿no? Por ejemplo, me encuentro, no sé, pues, ¿no? Una billetera, un restaurante, ¿no? ¿Lo devuelvo, no lo devuelvo, ¿no? Ya ese es un dilema cotidiano, por ejemplo. Ya se va a ver en su momento. Vamos a pasar al punto. Primero vamos a hablar sobre la persona moral. La persona moral. ¿A qué llamamos persona moral? Persona moral. Una persona moral es alguien que distingue lo que es bueno o de lo que es correcto, de lo incorrecto, y actúa libremente. Claro, una persona moral es alguien que tiene responsabilidad moral, o sea, es responsable de lo que hace. Ahora, pero para asumir eso de la responsabilidad están esas dos condiciones, ¿no? La conciencia moral y la libertad primero, ¿no? Es una suerte de suma, pues, ¿no? Conciencia moral más libertad moral, consecuentemente, uno es responsable. Ahora, entonces, tanto la conciencia moral como la libertad moral son condiciones para hablar de una persona que es responsable, ¿no? Empezando por la conciencia moral. La conciencia moral quiere decir eh, que una persona en plenas facultades o normal puede distinguir lo que es incorrecto o lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, lo distingue, ¿no? Claramente lo distingue. O si se quiere, ¿no? Distingue lo que es lo que ocurre en la realidad. En este caso, en torno al aspecto moral, pues. Lo puede discernir, lo puede discernir. Ahora, ¿quiénes no distinguen la realidad? ¿No? La realidad, en principio están los que tienen algún problema, pues, psicológico, algún problema mental, ¿no? Algún problema mental, ¿no? Un tanto que en la televisión se estereotipa mucho el asunto de los problemas mentales, que son serios, ¿no? Que son serios, pero en realidad cuando alguien tiene un problema mental de verdad, lo que se llama, ¿no? No distingue, pues, ¿no? Lo bueno de lo malo, la realidad no la distingue de lo que no lo es. En el fondo es eso, ¿no? En el fondo es eso. Entonces, esta persona que no tiene conciencia moral, naturalmente, como hemos dicho, es una condición, ¿no? ¿No? No tiene responsabilidad, pues, ¿no? No tiene, con solamente ese elemento ya podemos decir que no tiene responsabilidad. Y de hecho, ¿no? En el caso de los que tienen problemas así, pues, ¿no? Problemas mentales, son inimputables, le llaman ante la ley, ¿no? Ante la ley. Aunque es un hecho bien comprendido y es sujeto a evaluación, ¿no? Sujeto a evaluación. Sujeto a evaluación. Se evalúa, pues, si realmente tienes dicho problema, ¿no? Dicho problema, ¿no?
Yo sabía de un caso, por ejemplo, que ahí viene el problema del dinero, pues, ¿no? Alguien que se hizo pasar, pues, tener problemas mentales, ¿no? Gente de dinero, y le asignaron un lugar que no le corresponde, ¿no? No sé qué tan, parece que ha cometido homicidio o algo así, bueno. Em, lo consideran un atenuante, ¿no? No sé cómo interpretarán acá la ley, pues, pero es un problema, ¿no? Bueno, pasa eso, pues, ¿no? A veces puede pasar eso, ¿no? Y ahí están los abogados, pues, ¿no? Buscando la supuesta inocencia, ¿no? Pero en sí, alguien que verdaderamente tiene esos problemas es inimputable, o sea, no es responsable, no es responsable, ¿no? Tampoco se considera que tienen conciencia los niños, ¿no? Los niños, ¿no? O los que no están, la teoría dice los que no han desarrollado todavía, ¿no? Se han desarrollado todavía como personas, ¿no? Habría que ver en psicología hasta qué punto, eh, ¿no? Alguien que es menor de edad no distingue lo bueno de lo malo, ¿no? Y ahí va a haber discusión, pues. Bueno, en el caso de nuestra legislación, que es muy apegada a lo que es la letra, ¿no? Si así ha cumplido, bueno, hasta los 17 años y meses, ¿no? Simplemente no tienen conciencia moral formada, dice, ¿no? Por lo tanto, no tendrían responsabilidad, pues, ¿no? No tendrían responsabilidad, bueno, muy apegado a la letra, pues, ¿no? Ya, pues ahí está, ¿no? No tienen conciencia moral formada, dicen ahí. Ya, esa es una condición, ¿no? Esa es una condición, la conciencia moral. Distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, de lo incorrecto. Luego tenemos la libertad moral, ¿no? La libertad moral, ¿no? Actuar libremente, ¿no? ¿No? El que ayuda a una persona a actuar libremente, o sea, que nadie lo obliga. Actuar libremente es que nadie te obligue, por propia autodeterminación, ¿no? Entonces, voy a ayudar a alguien, lo hago con libertad total, ¿no? O en caso negativo, el que va a robar a un sitio, ¿no? Voy a robar, lo hace con total libertad. Y entonces, actuar de manera autónoma, de manera buena o mala, es lo que se llama libertad moral, pues, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, estas dos condiciones, tener conciencia moral y tener libertad moral, o al menos una de ellas, ¿no? ¿No? El defecto de una de ellas, ¿no? Por decir, no tengo conciencia moral, bueno, no es responsable, pues, ¿no? ¿No? Pero en teoría, ahí están las dos, ¿no? Y entonces, estas dos condiciones determinan recién que tú seas responsable de tus actos, o sea, tengas responsabilidad moral. Claro, si yo distingo lo correcto del incorrecto, actúo libremente, ¿no? Y asalto un banco, entonces tengo responsabilidad y se me puede juzgar por ese mal acto, ¿no? Eso es la famosa responsabilidad moral. Te juzgamos porque eres responsable, tienes responsabilidad de lo que haces, ¿no? Ahí está, esa es la responsabilidad. Asumir las consecuencias de lo que hagamos, pues, ¿no? De lo que hagamos, ¿no? De lo que hagamos. Entonces, una persona moral tiene conciencia moral, tiene libertad moral y por lo tanto es responsable de sus actos. Esa es la persona enteramente, la persona moral, ¿no? Ya, vamos a pasar a lo siguiente. Diferencia entre persona moral, amoral e inmoral. E inmoral. Persona amoral e inmoral, ¿no? Em, ¿A qué llamamos persona amoral? Amoral. Bueno, la persona amoral, ¿no? La persona amoral, o sea, la que no tiene moral, ¿no? La que no tiene moral, ¿no? La que no tiene moral. Bueno, la persona moral es la que no tiene moral, pues porque no la conoce, no distingue la realidad, ¿no? No distingue la realidad. En cambio, la persona inmoral es la que sí distingue lo que es correcto del incorrecto y rompe las leyes, las normas,
¿no? Las normas, ¿no? Entonces, volviendo a la moral no sabe qué cosa es lo correcto, lo incorrecto, qué cosa es lo real o qué cosa no pertenece a la realidad. No distingue, ¿no? Entonces carece de conciencia, no solamente moral, de la conciencia de la realidad, la carece también, ¿no? Pero en el caso de los que tienen problemas mentales, ¿no? Caso de síndrome psicótico, ¿no? Eh, ¿No? Y también eso por un lado, eso por un lado. También se dice que la persona moral carece de libertad, ¿no? La persona moral carece de, claro, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuándo se carece de libertad? Cuando te obligan a hacer algo, ¿no? Cuando alguien te obliga a cometer un delito, por ejemplo. Ante la ley se considera un atenuante, ¿no? El actuar obligado, ¿no? Claro, en ese momento lo obligaron, ¿no? A la persona, entonces no tenía libertad, pues, no es responsable de sus actos. Entonces, sumamos ambas, o por lo menos con una, ¿no? Con una basta para decir que es una persona moral, ¿no? Sobre todo la primera, ¿no? No distinguir lo real ¿no? De lo que no es, lo correcto del incorrecto, ¿no? Sobre todo en ese caso, ¿no? Ahí está el caso, ¿no? Dijimos, eh, ¿no? De los que tienen problemas mentales, ¿no? ¿No? De los de en serio, pues no hablamos de los casos ligeros, ¿no? De depresión que los trata el psicólogo, sino de los casos que trata el psiquiatra, ¿no? Los psiquiatras tratan estos casos, los que son graves, ¿no? Y ahí la responsabilidad es más del Estado, ¿no? Porque la familia no puede contener a veces cuando es un caso grave, ¿no? Que alguien esté en la calle, no sé, tirando piedra, ¿no? Esa es obligación del Estado ponerlo, ¿no? En un centro hospitalario adecuado, ¿no? Aquí el único centro adecuado es el Arco, pues, ¿no? El Arco Herrera que quería vender Fujimori y que ahora quiere ser de nuevo candidato, ¿no? Bueno, ahí está, pues, ¿no? Es el único hospital, ¿no? Para internamiento, hospitales para externado hay, pues, ¿no? Para externado hay, ¿no? De repente, entre las familias de dinero, ¿no? Van a tratar externamente, de ahí lo tienen en un ambiente aislado en alguna parte de su casa, en alguna propiedad. No, pero el único centro para internamiento es el Arco Herrera, ¿no? Es grande, ¿no? Era más grande, ¿no? Ya, ese es un caso, ¿no? Ese es un caso, ¿no? No distinguen la realidad siquiera, pues. Hay todo tipo de casos ahí. Em, Hay incluso un pabellón de presos, ¿no? O sea, detenidos, ¿no? Ya, que no se puede llamar detenidos, ¿no? En realidad es un hospital, pues. Están siendo cuidados ahí. Eso por un lado, sobre todo ese aspecto determina que una persona es amoral, sobre todo aquello de la conciencia, ¿no? La conciencia moral o la conciencia en general, ¿no? También se habla en psiquiatría de estados crepusculares, o sea que en algún momento una persona que es normal, ¿no? Ha tenido un episodio así y ha actuado de manera irracional, ¿no? Claro, ¿no? O salvo que sea un argumento que se emplea, pues, ¿no? Los abogados ¿no? Estos abogados lo emplean como un argumento para eludir la pena, ¿no? Del acusado, ¿no? Claro, pero no se ve ahora, ¿no? Claro, pero solamente fue un momento, dicen. Bueno, también en algunos casos de la mujer que recién ha dado a luz a su niño, tengo entendido que le llaman etapa de puerperio, tiene esa suerte de un estado parecido, pues, a la irracionalidad, que podría cometer algún hecho grave, ¿no? Se considera atenuante, pues, ¿no? También ahí se podría hablar de carecer ¿no? de conciencia. Y el caso de los niños, dicen, los niños no tienen conciencia, ¿no? No está formada su conciencia. La conciencia de ellos no está, no está formada, dicen, no está formada. Bueno, eso dice, al menos en nuestra ley está así, ¿no? Hasta los 17 años y meses, ¿no? Hasta los 11 meses, si comete un delito, no se le puede juzgar como adulto. Todavía no es adulto, dice la letra, pues, ¿no? 18 años todavía es adulto, dice. Entonces, por eso es que hay sicariato juvenil, ¿no? Ahí está la figura de que no tiene una conciencia formada,
¿no? Entonces, por eso es que la gente manda sicarios juveniles, de 15 años, ¿no? De 16 años, ¿no? Saben que la pena ahí va a ser, pues no sé, va a estar en centro como Maranguita, ¿no? 3 años y después lo van a soltar, ¿no? Y no va a haber nada de reforma ahí, ¿no? Porque esa persona sí sabe, sí distingue lo que es correcto del incorrecto. En la legislación inglesa, ¿no? Hay otro modo de ver el asunto, ¿no? Para la legislación inglesa ya desde cierta etapa ¿no? de la adolescencia, ¿no? Que empieza en los 14 años, ¿no? Incluso hasta más antes, ¿no? En la pubertad, ¿no? Que empieza entre los 10 hasta los 13 años, ya distinguen lo correcto de lo incorrecto. Se le procesa como adulto, ¿no? Dependiendo de las intenciones, ¿no? Del daño que ha causado, ¿no? Cumple su primera etapa, pues, en un centro de menores y luego un centro adulto. ¿No? Le imponen una pena de adulto, ¿no? Eso no pasa aquí, nosotros estamos pues, muy lejos, pues, ¿no? El Congreso, este tipo de cosas no le interesa, pues, ¿no? A ellos les interesa la reelección porque ahí está la plata, ¿no? Entonces, quieren reelegir, ¿no? Al actual gobernante, ¿no? Porque eso les garantizaría todavía con mayor, con mayor solidez lo que ellos buscan, tienen ahí con la bicameralidad, bueno, su reelección asegurada, les interesa el dinero, pues. Y ahí están, ¿no? Los casos de sicariato. Las leyes son muy blandas aquí. No se necesita, pues, pena de muerte, ¿no? Sino que las leyes sean verdaderamente duras, acumulativas, ¿no? Si es un tipo que ha cometido varios delitos, súmenle, pues, ¿no? Si hay complicidad, simplemente es el mismo nivel, ¿no? Y así, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y ahí se habla de no tener conciencia, ¿no? Eso por un lado. Ahora, el tema de la libertad, el actuar libremente. Un caso, por ejemplo, ¿no? Cuando hubo las protestas, ¿no? Primeros días del pésimo gobierno que tenemos actualmente, ¿no? En los cuales solamente en caso de salud, ¿no? Hay casos de dengue excesivamente, ¿no? Que nunca se ha visto, ¿no? Entonces, da la sensación de que la presidenta pone a alguien más mediocre para que no sobresalga encima de ella, pues, ¿no? El Ministerio de Salud, ahí está, ¿no? Las cifras no mienten ahí. ¿No? Que es algo que es relativamente de fácil control, ¿no? Pero ahí está, ¿no? ¿No? No hay prevención, no hay prevención, ¿no? Ya, en los primeros días entonces, cuando hubo protestas, se disparó a matar a la gente, pues, ¿no? Hasta por la espalda y en la puerta de la casa de una persona ahí, ¿no? Por ayudar a otra, ¿no? Ahí alguien dio la orden. Pero los soldados, ¿qué cosa pasa? Los soldados simplemente obedecen, no actúan con libertad. No actúan con libertad, no actúan con libertad. Aun en el caso de la libertad, tiene menos relevancia que el asunto de la conciencia, naturalmente, pero aquí el argumento legal, por ejemplo, si cuando llegue el caso de la defensa de los soldados, porque le van a querer echar la culpa a ellos, pues, ¿no? Donde el hilo se rompe por la parte más débil, ¿no? Pero en realidad los responsables ahí son los oficiales. Hay una cadena de mando. Está el oficial que dirige a los soldados y esa cadena de mando llega hasta la presidencia, ¿no? Hasta la presidencia llega, porque la Constitución, ¿qué dice? El presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, es el que ordena, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, va a llegar el momento en que se va a presentar las pruebas, porque las hay, ¿no? Las autopsias no mienten, ¿no? No mienten las autopsias, ¿no? Se ha documentado todo, incluso hasta se ha grabado, ¿no? Se ha documentado incluso las municiones que se han usado ahí, ¿no? Que es que son municiones que no hay, pues, ¿no? Son un tipo de bala que estalla en el cuerpo. Entonces el cirujano no puede hacer nada ahí, ¿no? Eso lo han hecho ya, pues, con maldad, ¿no? Ese tipo de bala para que aparezca ahí, ¿no? Solamente la pueden tener instituciones, pues, así, no sé, tipo la CIA, pues, ¿no? Que hayan sembrado ese tipo de balas entre los militares, porque eso no se usa, pues está prohibido. Ya, entonces no actuaron libremente, ¿no? Carecen de libertad. En ese sentido se podría hablar de que
Claro, es un atenuante legal, ¿no? De un grado de amoralidad ahí en el caso de los soldados que obedecen órdenes. No actuaron libremente, no fueron enteramente responsables de sus actos, ¿no? Entonces, el que esté responsable ahí es el oficial para arriba, ¿no? Hasta llegar a la cabeza de mando ahí. Y entonces ahí se habla de amoralidad, ¿no? En cambio, en el caso de la persona inmoral sabe lo correcto, distingue lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Tú tiene conciencia moral, ¿no? ¿No? Distingue lo que es real, distingue lo que es correcto, lo que es bueno, de lo que no lo es, y actúa con libertad, nadie le obliga, ¿no? Por lo tanto, es enteramente responsable de lo que hace. Y siendo así, lo que hace es, por ejemplo, no sé, pues, ¿no? Eh, robar dinero del Estado, por ejemplo, ¿no? Robar dinero del Estado, por ejemplo, ¿no? Yo había de un caso ¿no? Bueno, no solamente es un caso, es un caso común, ¿no? Es solamente una forma, ¿no? En que una autoridad edil le pide falsear las cifras, ¿no? A un asesor económico, simplemente para llevarse el dinero, ¿no? Es algo común, ¿no? Aunque ahora se hace de otras maneras, ¿no? No sé, pues, ¿no? Alguien favorece a una empresa y la empresa le da un dinero que no va a aparecer en la cuenta de la autoridad, aparecer en la cuenta de otra persona, cosa que no se puede rastrear, pues, ¿no? ¿No? Que es la figura, es otra figura más. Hay muchas figuras para robarle al Estado, pero bueno, ¿no? Pero bueno. Entonces, esta persona que hace este delito, ¿no? Porque en el fondo es un delito, ¿no? Es una persona inmoral, pues, ¿no? Es una persona inmoral. O la que roba, la que matan, la que asalta, ¿no? Es una persona inmoral, dice. Y en este caso sí, pues, ¿no? Al romper las normas establecidas, hay sanciones, pues, ¿no? Naturalmente hay sanciones. La sociedad sanciona, pero sanciona cuando descubre. Si no descubre, simplemente no sanciona nada tampoco. ¿Ya? No sanciona nada. Ya. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente. Em, Tipos de normas. Las normas son mandatos que se establecen en una sociedad, ¿no? Son mandatos para poder convivir, pues, para poder convivir. Ahora, hay normas sociales o morales, ¿no? Y hay normas jurídicas o legales. En el caso de las normas que impone la sociedad, ¿no? Del tipo, se debe ceder el asiento a una embarazada, ¿no? A un anciano. Por ahí se debe ayudar a cruzar la pista a un invidente, ¿no? Por ahí ¿no? El proteger a los padres en la vejez, ¿no? ¿No? O el de repente no maltratar a los animales, ¿no? La sociedad lo ve con buenos ojos y dice, esa persona es buena. En caso contrario, la sociedad no castiga, ¿no? Ahí bien, el castigo es algo subjetivo porque simplemente te dicen, esa persona es mala, ¿no? Y de repente el que ha actuado mal, ¿no? Siente algún sentido de culpa, de remordimiento, ¿no? De remordimiento. Es que no hay una obligación legal ahí, ¿no? La obligación es, bueno, parte de uno mismo, pues no voy a ayudar a una persona, dicen, ¿no? Nada me obliga ante la ley, pero lo hago. En cambio, en el caso de la sanción jurídica, perdón, en caso de las normas jurídicas, en el caso de las normas jurídicas, no las impone la sociedad, la impone el Estado, ¿no? El Estado. Entonces, el Estado impone y la ley es obligatoria. Ir contra las normas legales o jurídicas eh, ocasiona pues una sanción concreta, real, ¿no? Sea una pena monetaria o de repente la prisión.
una de las dos cosas, ¿no? Una de las dos cosas, ¿no? En este caso sí hay un castigo real, en el otro no, pues, ¿no? En la norma social, moral, no, pues, ¿no? En ese caso no. Eh, Aunque algunas leyes están cambiando, ¿no? Es que deberían cambiar, ¿no? En caso hay algún tipo de sanción en el caso de maltratos a los animales, por ejemplo, ¿no? No hay sanción, por ejemplo, jurídico en el caso de que no se cuide de los padres, pues, ¿no? La ley no obliga, no obliga, ¿no? Más bien se ha visto, bueno, si se ven los noticieros, se ven que algunos hijos le quitan la propiedad a los padres, ¿no? Y ese es un vacío legal, pues ese es el problema, ¿no? Hay un montón de vacíos, ¿no? O sea, hay un montón de trabajo en el Congreso, ¿no? Lo que pasa es que ellos están más preocupados en el dinero, pues. Ese es el problema, ¿no? No, no hay, ¿no? Si alguien le quita así, propiedad por artilugios legales, pues, ¿no? Incluso no solamente a los padres, a otros, ¿no? Si no se determina algún dolo por ahí, simplemente no se judicializa el asunto. Ya, entonces, estas son los dos tipos de normas, ¿no? Algunas normas que pone la sociedad y otras que pone el Estado, ¿no? En los primeros no hay castigo real, sino algo subjetivo, y romper las normas jurídicas sí implica un castigo real, ¿no? Multa o cárcel. Ya, vamos a hablar ahora de bueno, no de los valores, de algunos valores éticos, ¿no? De algunos valores éticos, ¿ya? De algunos valores éticos. Em, a ver, empezando por la solidaridad. La solidaridad es un valor social, ¿no? Es un valor social. em, ¿Qué significa ayudar a los otros? Pues, ¿no? Cuando el otro necesita ayuda, ¿no? Por ejemplo, de repente ha sido afectado por el clima, por un huaico por ahí, no ha perdido su casa, entonces hay gente desinteresada que hace diversos tipos de donativo para apoyar, se muestra solidaria, ¿no? Se muestra solidaria, ¿no? O de repente, no sé, ve a alguien en la calle que, no sé, y que está pasando hambre, le da, pues, no sé, comida, ropa. Bueno, eso es la solidaridad, ¿no? Ayudar a los otros que están en problemas, que están en problemas. El valor de la libertad es simplemente el hecho de ser autónomos para actuar, o sea, que nadie te obligue, ¿no? Nadie te obligue. Nadie lo obliga a uno para poder hacer algo, para hacer algo, ¿no? Ese es el valor de la libertad, ¿no? El valor de la libertad. Ahora, la libertad en sí es lo que se llama, está asociado a lo que se llama el derecho natural del hombre. El hombre nace libre, ¿no? Como cualquier criatura de la naturaleza, nace libre, ¿no? El concepto viene de ahí, ¿no? Más adelante se va a ver que cuando em, John Locke teoriza el asunto del pensamiento del liberal, porque es el padre del liberalismo, ¿no? Liberal viene de libertad precisamente. El liberalismo lo que defiende son las libertades del individuo. Claro, hoy se habla de libertades, ¿no? El Locke hablaba de tres en concreto, ¿no? Eh, eh, Asociadas a tres cosas que son la propiedad privada, era la primera de ellas. Y en su momento se va a hablar, se va a ver eso, ¿no? Ahora se habla de libertades, ¿no? Pero la libertad fundamental es aquella que dice que el hombre nace libre, como cualquier criatura de la naturaleza. La libertad en sí es tener autonomía, pues, para hacer las cosas. Autonomía, ¿no? En el hecho de la voluntad, nadie te obliga a hacer algo. Luego está el valor de la dignidad.
La dignidad, bueno, el sentido clásico de la dignidad es que toda persona es un fin en sí mismo. Toda persona es valiosa en sí misma, ¿no? Entonces, toda persona no es un medio para que alguien se beneficie de alguna manera, pues, ¿no? Así lo tomaba Kant en ese sentido, y en ese sentido, con ese concepto, le da la forma al segundo modo de imperativo categórico, ¿no? Actúa conforme a la razón considerando que las personas son dignas, son fines en sí mismas, o sea, son valiosas, cada una, ¿no? Cada una por igual, cada una por igual. Em, bueno, ese es un concepto. En la lectura, Che de Bilbeni recoge un sentido más amplio para el valor de la dignidad, ¿no? Y en este sentido amplio, dignidad tiene no solamente el ser humano. Bueno, lo sustenta Bilbeni, pero es algo que ya se plantea ampliamente, ¿no? Dice, no solamente el ser humano es una criatura digna, ¿no? Lo es cualquier criatura de la naturaleza, dice Bilbeni. Entonces, trátese de las personas, los animales y aún las plantas, pues. Todos los seres vivos tienen dignidad, dicen. O sea, son valiosas en sí, todas. Todas, claro. Aquí va el discurso de Bilbeni que ahí van a tener, tienen en la lectura. Simplemente va el hecho del discurso actual de que normalmente la gente, por lo común, por falta de educación, no valora la naturaleza, el medio en el cual viven, donde estamos viviendo, o sea, la casa de todos, ¿no? Y la contaminamos, ¿no? Y eso implica, por ejemplo, no sé, depredación forestal, muerte de plantas, destrucción del ecosistema. A eso se refiere. ¿No? El discurso va por ahí, el de Bilbeni, ¿no? Entonces, o en el otro caso, ¿no? El respeto a los animales, ¿no? Matamos especies, desaparecemos especies, ¿no? Y son criaturas dignas todas, son dignas de respeto, ¿no? Y el discurso de Bilbeni va ahí y recoge una inquietud actual, o sea, una inquietud contemporánea en torno al valor de todas las cosas vivas del planeta, ¿no? Del planeta. Entonces, es un sentido más amplio para el valor de la dignidad, ¿no? Pero ahí lo van a leer, ¿no? Ahora, volviendo al sentido clásico, eh, la persona es digna, la persona es un fin en sí misma, la persona es valiosa, ¿no? ¿Dónde se ve lo contrario? ¿No? Nuevamente, los amigos congresistas que, ¿no? Al menos nos dan ejemplos, pues, ¿no? Cuando contratan un asesor, ¿qué cosa pasa? Te contrato, pero me das parte de tu sueldo, pero te estoy usando ahí, ¿no? Eres un medio para enriquecerme más todavía. ¿No? O otro caso, ¿no? Y te contrato, pero vas a hacer algunas labores domésticas en mi casa, ¿no? Había un asesor, ¿no? No sé qué congresista, iba a lavarle hasta los pies a su casa, pues, ¿no? Tenía de empleada ahí, ¿no? Ya, con esa condición lo contrató, ¿no? Ya ahí está, ¿no? Entonces está usando a la otra persona, pues aprovechándose de su cargo político de funcionario, ¿no? Bueno, ahí está. Lo contrario a la dignidad, ¿no? Otro valor importante es el valor de la dignidad, ¿no? El valor de la dignidad. Perdón, el valor de la igualdad, ¿no? El valor de la igualdad. Igualdad. Todos somos iguales en la sociedad. Por lo tanto, todos tenemos los mismos derechos. O si se quiere, incluso todos somos iguales ante la ley, ¿no? También. Em, En teoría, ¿no? En teoría. Ahí se ha dicho que la teoría es una cosa, es la ética, ¿no? Está la teoría, lo que está en el papel, ¿no? La igualdad, ¿no? La justicia, ¿ya? Eso está ahí, ¿no? Pero en la práctica, ¿qué cosa se da, ¿no? ¿Hay igualdad? No, en la sociedad lo que hay, por ejemplo, es la discriminación, ¿no? Y igualdad quiere decir que una raza, una persona, ¿no? De una raza o de una condición económica distinta, es igual en la sociedad, ¿no? Somos todos iguales en la sociedad, ¿no? Y eso debería reflejarse también en la ley, pues. Pero eso muchas veces no pasa, pues, ¿no? La discriminación es un caso, uno de los casos en el que una persona no reconoce al otro como su par, ¿no? Como su igual.
¿no? La famosa discriminación que se dijo en su momento, no solamente, bueno, aquí se ha eliminado no se ha eliminado, en realidad se ha ocultado por el tema de las multas, ¿no? En los negocios, llámese discotecas, centros de comercio, ¿no? Donde ahí en Miraflores algunos sí, pues, ¿no? O discotecas, ¿no? No dejaban entrar pues, gente de piel oscura, ¿no? O con rasgos andinos, ¿no? Incluso otros más abiertamente, ¿no? Hubo un caso ahí, el papá de la ex candidata Lourdes Flores, ¿no? Cuando atacó em, a uno que llegó a ser presidente, bueno, pues los rasgos andinos, bueno, simplemente lo insultó, pues, ¿no? ¿No? Simplemente lo insultó, hizo alusión a eso. Ya, eso es discriminar, pues. Ahora, no solamente hay aquí, ¿no? En cualquier parte del mundo hay discriminación, en cualquier parte del mundo, sea Estados Unidos, la India, Rusia, Europa, hay. Se lucha contra la discriminación, ¿no? Porque eso precisamente es un pilar de ¿no? Es parte de la democracia, ¿no? La democracia busca eliminar eso, que no haya discriminación, o que al menos se sancione, bueno, ahí se combate la discriminación. Bueno, en cualquier parte hay, pues, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Bueno, y finalmente el valor de la justicia. El valor de la justicia. Bueno, la justicia se puede definir de varias maneras, ¿no? Algunos lo definen como igualdad en premios y castigos para todos. Otros simplemente como está aquí, distribución equitativa o igualitaria, ¿no? De bienes y castigos. Bienes y castigos. Eso es la justicia, ¿no? Este es un concepto básico, el de la justicia, a la hora de hacer las leyes. ¿No? A la hora de hacer la ley. Primero la justicia y luego la igualdad, ¿no? Y después los demás valores, ¿no? Por ahí la dignidad, la libertad también se considera, pero se parte del valor de la justicia. Aunque en las leyes también se trata el asunto de la igualdad, cuando se habla de luchar contra la discriminación o el hecho mismo de la dignidad, ¿no? No aprovecharse del cargo político, ¿no? Como hacen los congresistas. Bueno, ahí se está luchando contra lo indigno, ¿no? O el mismo caso de la libertad, ¿no? Que alguien te obligue a ti, ¿no? Por ahí a hacer algo, a robar, de repente a matar a una persona, ¿no? Aprovechándose del poder político, ¿no? Del poder político. Y entonces la justicia plantea igualdad en premios o bienes y castigos para todos. Entonces, en ese sentido, cuando se hace la ley, a partir del valor de la justicia, la ley debe ser igual para el pobre que para el rico, ¿no? Para el pobre que para el rico. Pero ya se ha visto que en unas sociedades más que en otras, ¿no? En China inclusive igual, ¿no? Quien tiene dinero elude mejor la justicia cuando ha cometido una falta o un delito. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Hay toda una teoría, sobre todo dentro del pragmatismo, ¿no? Ahí está, John Rawls tiene un libro que se llama Teoría de la Justicia, que ve el asunto desde la óptica del pragmatismo, ¿no? La justicia como uno de los pilares para poder garantizar la convivencia a partir de las leyes, ¿no? A partir de las leyes. Ya, vamos a pasar a lo siguiente. Y ahora vamos a hablar de los dilemas, de los dilemas. Bueno, hemos dicho que los dilemas en el fondo son problemas morales, son ejercicios éticos, ¿no? Un problema es un ejercicio ético. em, Tienen la forma de una narración o relato. ¿Y qué cosa se plantea ahí? Bueno, se plantea un hecho, pues, ¿no? Un hecho moral que requiere, ¿no? Que requiere una solución razonada. Tiene dos posibilidades, pues. Dos posibilidades, ¿no? Dos posibilidades. Ahora, ¿para qué se han hecho los dilemas éticos? Pues está revisando un material de colegio, ¿no? Había algo de teoría por ahí. Y se plantean dilemas éticos, por ejemplo, para poder establecer qué valor es más importante que otro. Y claro, por analogía también se podría decir para establecer qué corriente ética representa en un sentido más provecho que otra. Ya, se usa para eso, ¿no? Para eso, ¿no?
Por un lado, esto ocurre sobre todo en lo que se llaman los llamados dilemas hipotéticos. Ahí es donde realmente se puede valorar de manera a veces no tan concreta, sino más hipotética, qué valor es más importante, qué planteamiento es el más adecuado, qué es lo más adecuado a hacer. Y entonces los dilemas éticos son problemas morales que se presentan bajo la forma de un relato y que tiene dos soluciones posibles, ¿no? Invoca una solución razonada de por qué tomo una solución y no la otra, por qué tomo un camino y no el otro. Ahora, los dilemas éticos los hay de dos tipos, pues, ¿no? Lo más complejos son los hipotéticos. Los hipotéticos son muchas veces construcciones abstractas, o sea, no reales, aunque pudiera darse en el mundo concreto, sí, pero es poco probable, ¿no? Por eso dicen situaciones poco probables. En realidad los hipotéticos no solamente poco probables, sino que a veces son construcciones idealizadas o abstractas, ¿no? Para darle solución a algún tipo de cuestión de índole ética, ¿no? Por ejemplo, ¿qué valor es más provechoso en determinado contexto, ¿no? En determinado contexto. O de repente, para demostrar qué corriente moral es más importante que otra. Pues en todo caso, los dilemas hipotéticos son poco probables o incluso son construcciones idealizadas, ¿no? Muy idealizadas. Bueno, el típico, y en el otro caso, en el otro caso, estoy pasando, ya, en el otro caso, los dilemas reales o cotidianos también la llama. Bueno, eso sí ocurren frecuentemente, pues, ¿no? Por ejemplo, uno va a un restaurante, de repente se encuentra un teléfono, ¿no? O de repente es una billetera, ¿no? A veces en los restaurantes bueno, dejan hasta laptops, ¿no? ¿Ya? Y ahí viene el dilema, ¿no? O un objeto cualquiera, pues, ¿no? O dinero, ¿no? Y no solamente en un restaurante, en la calle, ¿no? Un policía que se encontró con dinero, ¿no? Y ahí viene la situación, ¿no? ¿Lo devuelvo o no lo devuelvo, no? Ahí está uno de los dos caminos, ¿no? Uno de los dos caminos, ¿no? Empieza a evaluar, ¿no? Yo necesito dinero, ¿no? Pero dice, no, lo devuelvo. Pero si no lo devuelvo estaría obrando mal. Entonces empieza a evaluar la situación. Ay, ¿qué cosa hago a partir de esa situación concreta? Si es una situación muy cotidiana, ¿no? El encontrarse algo. Ya, a ese tipo de dilemas le llaman dilemas reales, eh, reales o concretos o cotidianos, ¿no? En caso de los hipotéticos me olvidaba poner un ejemplo, ¿no? Y el típico ejemplo, pues, ¿no? Alguien, ¿no? Puede salvar solamente en dos rieles, dos carriles, ¿no? Un carril, bueno, ya, voy a ponerlo en concreto. En un almacén hay 100 personas y en otro almacén hay una sola persona, una persona conocida, ya, ¿no? Del protagonista, ¿no? Porque siempre hay un protagonista ahí, ¿no? En el dilema ético, ya que es un relato, hemos dicho que tiene la forma de un relato, debe haber un protagonista ahí, ¿no? Claro, aquí el protagonista debe elegir entre salvar a un montón de personas o a salvar a la persona amiga, ¿ya? A la persona amiga. Ahora, a partir del hecho de que, en el supuesto de que el hombre salve a las 100 personas, ¿cómo ha actuado? En ese caso habrá actuado utilitaristamente, pues, ¿no? Ha logrado el mayor beneficio, ¿no? Una situación inmejorable para un gran número de personas, ¿no? Claro, eso es desde la óptica utilitarista. Si fuese desde una óptica emotiva, ¿no? De repente en el otro almacén, ¿no? Está el amigo, ¿no? El que se va a incendiar el almacén, voy a salvarlo. Claro, si fuera emotivamente, iría pues al almacén donde está la persona sola, pues.
¿no? Entonces, mucho va a depender la solución de cómo se plantea el relato del dilema ético, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se debe buscar? ¿Ya? Bueno, esas son situaciones poco probables, pues. ¿Se puede plantear dilemas reales así inventados? Sí, también, pero tendría que ser sencillo, ¿no? Del tipo, ¿no? Del tipo, Juanito puede contarle algo a una persona, ¿no? Si lo hace, le haría un daño psicológico. Entonces está en el dilema de si contarle o no contarle, dice. ¿Ya? Bueno, eso sí cotidianamente se puede dar, ¿no? ¿Qué cosa es lo más beneficioso ahí? ¿No? ¿Qué cosa es lo más beneficioso? Bueno, ya, ese sí sería un dilema cotidiano simple, pues, ¿no? ¿Le cuento o no le cuento, ¿no? Ya, entonces en los dilemas hay problemas, ¿no? Y requieren de una solución. Hay solamente dos caminos, pues, ¿no? Dos caminos. Ahora, vamos a ver dilemas éticos contemporáneos. En realidad, estos dilemas contemporáneos son cotidianos. Cotidianamente se ve el asunto del aborto inducido y también el de la eutanasia, ¿no? Es algo que se ve constantemente, pues, ¿no? Constantemente, ¿no? Ya, el aborto inducido simplemente es la interrupción del embarazo, ¿no? Del embarazo. Em, en la interrupción del embarazo tiene que ver muchas cosas, pues, ¿no? Por ejemplo, pongamos que el niño no tenga cerebro, ¿no? Lo que llaman anencefalia. Ahí el niño va a fallecer. Eso lo que corresponde ahí es un aborto terapéutico. Se induce un aborto terapéutico, le llaman aborto terapéutico ahí, ¿no? Pero ¿qué cosa pasa? Que en algunos países ni aún eso está legislado. Entonces, en Centroamérica se vio un caso, se parece que era Guatemala, que a pesar de que tenía anencefalia el niño, no se permitió el aborto inducido, ¿no? Y hay riesgo de muerte de la mujer, porque el feto va a morir, si no, no al nacer, va a morir antes, ¿no? Genera septicemia, es probable muerte de la mujer. Y aún ese caso permitía la ley, ¿no? Hay un asunto que la ley tiene intromisión ahí, ¿no? Ahora, en este dilema hay dos posiciones. A favor, pero aquí está, claro, el feto no es una persona, dice el pensador Peter Singer. Ahora, en el caso de Peter Singer tiene un concepto de personalidad o de persona. Persona para Singer es una entidad que no siente dolor. Perdón, persona es una entidad que siente dolor. El feto no es una persona, no siente, dice. Claro, pero dice Peter Singer que los fetos hasta cierta etapa del desarrollo no sienten, ¿no? Más o menos creo que es entre el segundo o tercer mes, creo, y ya luego sí van a sentir y pueden ser considerados personas a partir de que sienten, ¿no? De que sienten que pueden tener dolor. Este mismo concepto de persona en torno a sentir, ¿no? Dolor, ¿no? Entre otras cosas, también lo aplica a los seres vivos en general, a los animales, dice. Bueno, esa es la parte más polémica de Peter Singer. Ahora bien, en los países más libres, más liberales, pues, ¿no? Tipo Francia, Italia, ¿no? Alemania, donde se permite de manera más libre el aborto, aún en esos casos se puede hacer hasta cierta etapa del desarrollo del feto, ¿no? Porque no es el caso de que ninguna legislación que yo sepa permita el aborto de un feto, pues, de 8 meses, 7 meses, ¿no? Ahí hay otra figura legal que es la de darlo en adopción, ¿no? Me parece que en Alemania, bueno. Claro, es lo más lógico, ¿no? En ese caso ya no, pues, ¿no? Cuando se habla del aborto es hasta ciertas etapas del desarrollo del feto, ¿no? Que es lo que también argumenta Peter Singer, ¿no? Aunque en algunos países permiten un poquito más, otros un poquito menos, ¿no? Pero lo cierto es que el feto hasta cierta etapa, bueno, no siente, ¿no? Como dice Peter Singer, pues no es una persona, dice. Ya, entonces él está a favor con esa condicionante, ¿no? Ya cuando el feto es persona, a partir de cierta etapa, ahí ya no se debe abortar, dice. Y la posición en contra es la de Robert Spielmann. En el caso de Spielmann, que es un austriaco, un pensador cristiano, el feto desde el primer día de la concepción ya es una persona, alguien que tiene derecho a la vida. Ir contra eso
Bueno, por un lado es ir contra la ley divina, pero también es algo sancionable, dice, ¿no? Ya esa es la posición de Spiman. Ahora, en el otro caso, el caso de la eutanasia, ¿no? En el caso de la eutanasia, bueno, eu es verdadero y tánatos, tanasia es muerte, o sea, muerte verdadera podría ser. La eutanasia es la muerte asistida, pues el acto médico mediante el cual, ¿no? Se asiste, el médico asiste a la cesación de la vida, pues, ¿no? El caso más fácil es cuando se trata de una muerte en coma, ¿no? El consejo médico determina que lo mejor es desconectar, la familia asiente, etcétera, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa cuando no es así? Bueno, hay casos de enfermedad terminal, enfermedades degenerativas, ¿no? Puede ser un cáncer terminal, una enfermedad degenerativa como la esclerosis múltiple. Entonces la persona no quiere seguir viviendo, dice. Y ahí aparecen nuevamente las posiciones. Los países más permisivos, bueno, los de Europa, ¿no? Sobre todo Holanda, ¿no? Que incluso en los casos de depresión, no sé cómo será la situación actualmente, se permite la muerte asistida, ¿no? Por caso de depresión, o sea, no es una enfermedad degenerativa ni nada de eso. Es gente que está caminando, pero no, no ve el Congreso, ve el pésimo gobernante que es este, no sé, pues ya no sé qué palabra decir, y ya pues se deprime, ¿no? Y dice, solicita la muerte asistida. En Holanda es permitido. No sé si seguirá, pero sí estaba permitido. Ahora, posiciones. Nuevamente aquí dos caminos, ¿no? Como es un dilema, la posición a favor. En la posición a favor, el argumento básico es el tema de la libertad. La persona es libre de decidir sobre su propio destino, ¿no? Sobre su propio destino. Pero ahí viene el asunto de la ley, ¿no? Algunos países te permiten, otros no, ¿no? Aquí en Latinoamérica, bueno, tiene que hacer una batalla legal, pues, ¿no? Eso no pasa en Europa, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y nuevamente, en la posición en contra está el derecho a la vida, ¿no? Que tiene más que ver, eso, aquello de no atentar contra la propia vida, tiene más que ver con, nuevamente, con una posición cristiana, pues, ¿no? Lo cual también es válido como argumento, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Las dos posiciones. Bueno, estos dos dilemas son muy cotidianos, son más cotidianos de lo que creemos, pues, ¿no? De lo que creemos. Hasta hace algunas décadas, aquí no estaba legislado, bueno, no sé, lo de la eutanasia, cuando alguien que solicite la muerte, pero sí se hacía, ¿no? Si se quiere poner entre comillas, ese derecho lo tenía la gente con cierto poder económico, ¿no? Se realizaba un tanto entre clandestino y oculto, ¿no? Pero, claro, estaba la voluntad del paciente, ¿no? Bueno, ahí está. Voy a poner las claves ya para ir terminando. eh, para ir terminando, ahí está. Ya esas son las claves de esta semana. No sé, aquí el problema es que en este formato no hay chat, ¿no? Porque a veces cuando hay chat ponen una pregunta, pues, ¿no? Bueno, aquí no hay. Bueno, nos quedaremos aquí. Sí, pues no hay chat. No, no hay chat. Ya, nos quedamos aquí entonces. Ya nos estaremos viendo la siguiente semana. Voy a poner, se va a quedar grabado de todas maneras. Voy a ir cerrando. Ya, hasta luego, nos vemos. Cuídense. Buenas noches.